varones que lo encerraron y lo introdujeron en la cárcel más profunda, más oscura, de más adentro. Pero allí estaba este varón, este guardia cárcel, cuidando a estos varones. Recibió una orden y tuvo que cumplir. Pero él no sabía, no comprendía quiénes eran los que estaban allí adentro. Él no comprendía y no entendía quiénes eran los que estaban escondidos en lo más oscuro y en lo más profundo de aquella cárcel. Porque mientras él estaba allí y pasaban sus horas de trabajo, comenzó a llegar un horario específico para la guerra y para la batalla espiritual. Preste atención a esto. Llegó el momento en donde se desata una guerra espiritual fuertemente en el ambiente, en lo que es en la atmósfera y lo que es en el reino espiritual. En el horario de la medianoche, dice la palabra, que Pablo y Silas cantaban alabanzas. ¿Usted qué hace a la medianoche? ¿Está durmiendo o está orando o está clamando? Según hay personas que estudian ciertas materias que dicen que a la medianoche o a la madrugada es un buen momento de guerra espiritual, porque es cuando se reúnen los brujos o los hechiceros para pelear y para batallar en contra de la iglesia. Apláudale al Señor. Para guerrear o para batallar en contra de la iglesia, para que la iglesia no avance o para que el reino de Dios comience a retroceder. Pero este carcelero oía y escuchaba que allá en lo más adentro no había dos personas que se lamentaban por lo que estaban atravesando, sino comenzó a oír de que había personas de que estaban cantando un cántico diferente, un cántico distinto, un cántico que no hablaba de aflicción o de dolor, sino un cántico que adoraba y que exaltaba al que está en el trono. Y que a la medianoche hubo un sacudón, un movimiento, un terremoto en la cárcel. Un terremoto. Y ese terremoto en esta hora también va a suceder en este lugar. Porque hoy, cuando estás tú alabando al Rey que vive, comienza a sacudirse el infierno. Porque hay una iglesia que se está levantando y alabando a Dios. Por más que digan, no van a alabar más, no van a cantar más, porque van a cerrar las iglesias, porque van a cerrar al pueblo de Dios. Pero hoy, en esta noche, en este lugar, hay una iglesia que se levanta, alaba y canta el que vive, porque hoy vamos a estremecer al infierno. Hubo un sacudón, un movimiento, que se rompió las cadenas, que las prisiones fueron abiertas. Y hubo una preocupación en el carcelero, porque en la antigüedad habían a ciertas personas, cuando se los consideraba peligroso, eran personas resguardadas con guardias especiales y específicos. Y si esos presos huían durante la noche, corría riesgo la vida de la persona que lo estaba cuidando, corría riesgo su vida y corría riesgo la vida de su familia. ¿Me está siguiendo hasta ahí? Y cuando él vio que las cárceles se abrieron, porque usted llévese, cuando vimos el terremoto en Chile, cuando vimos el terremoto en China, en Japón, hemos podido ver por medio de las cámaras de seguridad que cuando se sacudía y caía un edificio, lo primero que se levantaba, ¿qué es lo que era? Era una polvadera, era un tierral. Y allí hubo ese sacudón, ese movimiento, y las cárceles fueron abiertas. El guardiacárcel se puso de pie y comenzó él allí en medio de las tinieblas, en medio de la polvadera. Pensaba de que los presos habían huido. Imagínese el movimiento fuerte que había causado este terremoto. Pero allí, en ese mismo momento, él agarra su espada. Él agarra esa espada que tenía en sus manos y quiere quitarse la vida. Pero allí, en medio del momento de dolor o de aflicción o de confusión, vino una palabra de esperanza, de vida y de fe para él. Pero no fueron las palabras de Pablo y no fueron las palabras de Silas, sino fueron las palabras de Jesucristo, que le dijo: no te hagas ningún mal, pues estamos todos aquí.
Y hoy el Señor también te quiere decir en esta noche: yo he mirado tu aflicción, he mirado tu dolor, he mirado tu quebranto, he mirado tu proceso, he mirado tu lucha, he mirado tu aflicción, he mirado tu quebranto. No te hagas ningún mal, pues yo estoy aquí. No te hagas ningún mal, varón, pues estamos todos aquí. Es lo que le dijo a este carcelero. Porque tú tienes que saber algo, que cuando a veces es muy difícil, a veces poder comprender o entender cómo Dios puede realizar un milagro sobre mi vida, sobre mi alma, sobre mi familia, si el proceso que yo estoy atravesando es un proceso lleno de tinieblas y lleno de oscuridad. Si es un proceso que la visión espiritual me ha llevado a enceguecerme, que me ha llevado a no poder ver la realidad o lo que estoy atravesando. ¿Por qué? Porque hay tinieblas que te están rodeando y el reino de las tinieblas está rodeando tu familia. El reino de tinieblas está rodeando tu hogar. El reino de las tinieblas está rodeando tu matrimonio. El reino de las tinieblas está rodeando a tus hijos, a tus familias, a tus seres queridos. Pero este es el momento en donde tú tienes que mirar mucho más allá de las tinieblas o de esa prisión en donde tú estabas encerrando. Es momento en donde tú tienes que depositar en tu vida la visión espiritual y decir: yo veo más allá de esas tinieblas. Yo veo más allá de ese terremoto. Yo veo más allá de esas rejas. Yo veo más allá de aquel problema. Yo estoy viendo al Mesías que me está diciendo que todo está bien y que si yo lo sigo a Él, todo va a salir bien. Todo va a ser en victoria. Todo va a ser en bendición. Es tiempo de creer. Es tiempo de actuar en fe. Es tiempo de decir: yo me tomo de tu mano. Pero ahora hay un punto diferente, distinto, que quiero tocar en esta hora. Y a veces el Señor habla a mi corazón y me enseña a través de la palabra. A veces cuando estoy con mi esposa y mi esposa me acompaña a ciertos lugares para compartir la palabra y ella me dice: Ezequiel, ¿de dónde sacas eso? Digo: no sé, pero el Señor habla a mi corazón. Miren, hermanos queridos, estas pequeñas agendas son la fuente de inspiración que Dios derrama sobre mi vida. Cada hoja de ellas es una predicación que el Señor me ha dado y ministra mi vida. Y hoy me llamaba algo la atención en este versículo cuando decía: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal. Esta persona en un versículo anterior, en el versículo 27, dice: despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas, sacó la espada e iba a matarse. Una persona no se va a matar tan solo por ver la primera dificultad o el primer problema que esté atravesando. En el versículo número 31 y 32 nos habla cuando este varón lo recibe a Pablo y Silas, que lo lleva directamente a su casa, a su hogar, a su familia, y que la familia de este carcelero, presta atención, se convierte, se bautiza esta familia. Pero ¿qué es lo que quiere decir entonces? El Señor hablaba y ministraba a mi corazón, me decía: esta persona no tan solo se quería quitar la vida por ver las prisiones de esta cárcel abierta, sino seguramente que ya esta persona estaba atravesando problemas en su familia, problemas en su matrimonio, problemas en su casa, problemas en sus seres queridos, que esto también fue un motivo para decir: voy a tener una excusa para quitarme la vida. Voy a tener una excusa para acabar con mi vida, con mi sufrimiento, o por lo que me está rodeando, o por lo que me está atemorizando. Porque si esta persona a la cual estamos hablando en estos momentos tan solo se tenía que quitar la vida por haber perdido a estos presos, para mí no me basta. Para mí no me basta. ¿Cuántos son padres? A ver. ¿Cuántos son madres, hijos? Yo soy papá, yo soy hijo, y yo no me quitaría la vida por perder un trabajo y perder a mi esposo y perder a mi hijo.
Yo primeramente me pondría en el lugar de él. Prefiero que me maten a mí, pero no a mis hijos y no a mi esposa. Pero esta persona quería terminar absolutamente con todo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento que él tenía en su corazón, en su vida, era tan grande que lo llevó hasta la prisión de la muerte. Y es como en esta hora también hay personas que están en la misma prisión de la muerte misma por los problemas que están atravesando, y ese mismo problema te está llevando a un pozo de depresión tan grande, o una pérdida que tú tuviste tan grande te está llevando a que tú te alejes de la esencia principal, que es el amor del Padre, y las garras de la muerte están arrastrando tu vida. Quizás hoy no estás muerto físicamente, pero hoy hay personas que están en este lugar muertos espirituales, y que estás encerrado en una prisión o en un sepulcro, porque ya no eres el mismo adorador, porque ya no eres la misma persona al adorar, al cantar, al ayunar, al predicar o al hablar de las cosas del Padre, y hoy la muerte está sobre tu vida. No hace falta que tú hoy estés en un cajón o a 1,80 m sepultado para decir: esta persona falleció. Tan solo en verte cómo estás en lo espiritual, podemos ver a una persona que se está muriendo. Pero si hoy el Señor está hablando a tu vida, es porque Él está llegando justo a tiempo, porque Él ya está a las puertas. Él viene pronto, y el que no está preparado se quedará. Hay un cielo por ganar, hay un infierno por escapar. Hoy es tiempo de que tú tienes que buscar a Dios. Oh, Salamén diría y cándole vaso alaya. Los procesos son tan difíciles que a veces nos cuesta avanzar y seguir. Los procesos son tan difíciles, las mochilas son tan difíciles que a veces nos cuesta poder caminar y seguir avanzando. Pero qué bueno es cuando tú comprendes y entiendes algo, que allí en medio de esa polvadera que se ha levantado en tu familia, allí en esa polvadera que se te ha levantado en tu matrimonio, allí en esa polvadera que se te ha levantado allí con tus hijos, hoy quiero decirte algo de parte de Dios. Hoy el infierno va a tener que temblar, el infierno va a tener que soltar esas vidas, porque hoy un terremoto del Espíritu Santo descenderá en este lugar para librarte a ti, para librar a tu familia, para librar a tu barrio, para sacarte del cautiverio. Y hoy te voy a decir de parte de Dios, no todo está mal, viene la bendición para tu vida. Jesús nunca llega tarde, sino Él llega a tiempo para salvarte, para rescatarte. Jesús no quiere el mal para tu familia. Jesús no quiere el mal para tu matrimonio. Jesús no quiere el mal para tus hijos. Jesús no quiere que tú te pierdas, sino Jesús quiere que tú seas salvo y bendecido. En esta semana hubo un rumor tan grande y tan fuerte, el que maneja las redes sociales lo va a comprender y lo va a entender. Hay dos clases de judíos allá en Israel. Dos clases de judíos, como se diríamos. Dos clases de religiones que son pesadas. Sería como el cristianismo y el catolicismo. Pero allá en la tierra de los judíos, allá hay dos clases de judíos, que son los mesiánicos y los ortodoxos. Los mesiánicos creen como tú y como yo que Jesús vino en carne propia, murió, padeció y resucitó al tercer día. En cambio, los judíos ortodoxos son aquellos judíos que ustedes lo van a ver todo de negro. Y ellos todavía están esperando al Mesías. Creen que Jesús fue un profeta más, pero no lo consideran al Mesías. Pero ahora hubo un rumor tan fuerte que impactó mi vida, y hoy hablaba mucho con mi esposa y con algunas personas que en estas semanas para ellos ya llegó el Mesías. Hay una persona que se hace llamar el Mesías. Los judíos ortodoxos se arrodillan, se postran ante él y lo adoran. Muchos dicen que es la entrada principal del anticristo. Yo no puedo asegurarte esto a ciencia cierta,
Pero si esto llegara a ser así, iglesia, hoy quiero decirte algo de parte de Dios. Si hoy el Señor está trayendo esta palabra, es porque aquí hay personas que están allí todavía encerrados en la prisión espiritual, y por medio de esas polvaderas que tú estás viendo, están confundiendo tu vida, están confundiendo tu familia, y estás perdiendo una salvación tan grande. Hoy estás perdiendo la salvación en tu congregación. Hoy estás perdiendo la congregación, la salvación en tu barrio, en tu ministerio. Hoy estás muriéndote por no buscar el rostro de Dios. Podemos ver que se levantó nación contra nación. Podemos ver, como dice la palabra, habrá hambre, tempestades y peste. Y esta peste que estamos viviendo, lo estamos viendo cómo están muriendo gente. Podemos ver nación cómo se están levantando en guerra. Podemos ver la pobreza y el hambre en esta nación. Podemos ver cuántas señales que se están cumpliendo. Y hoy tú, hermano querido, ¿qué estás haciendo para agradar o para servir a Dios? Hoy, ¿qué tú estás haciendo? Esta persona iba a terminar directamente con su vida porque la situación ya no daba más, porque ya estaba cansado, porque ya estaba harto, porque no conocía de Jesús, porque no conocía del que vive, porque no conocía de aquel que murió en la cruz. Pero hubo alguien allí que alababa a Dios en las tinieblas, allí en la oscuridad, allí en una cárcel había varones que alababan, habían varones que exaltaban. Y allí hubo una diferencia distinta, y ellos vieron que cuando se sacudió aquella cárcel, mira, hermano, el poder del convencimiento de parte de Dios. Porque allí estaba Pablo y estaba Silas en la cárcel, y habían otros presos, pero él dice: ninguno hemos huido, todos estamos aquí. Los presos también estaban conmovidos al oír cómo Pablo y cómo Silas alababan. Los presos se quedaron allí sentados, aún viendo que tenían la oportunidad de huir o de correr, pero ellos se quedaron ahí porque querían ser salvos, porque querían tener un cambio de vida, porque querían tener una razón para vivir. Hoy que tú tienes una razón para vivir, hoy que tú tienes una razón para buscar al Padre, hoy que tú tienes una razón para estar en este lugar, ¿cómo vas a dejar que el diablo arrebate de tus manos la salvación que Dios quiere darte, la bendición que Dios quiere otorgarte, el regalo tan precioso que es la salvación de nuestro Padre Celestial? No te hagas mal, estamos todos aquí. Estamos todos aquí. ¿Ustedes creen que Dios está hablando por medio de esta palabra? ¿Ustedes creen que a veces nos alejamos, nos apartamos de Dios? Porque a veces atravesamos por luchas o por dificultades, y lo primero que hacemos, le echamos la culpa a Dios y no preguntamos: Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida en este proceso? Le echamos la culpa a Dios por lo que nos acontece, por lo que nos sucede, y no le agradecemos a Dios por el proceso que estamos atravesando. Hace aproximadamente 2 semanas, si no me equivoco, fuimos con nuestro hermano José y nuestro hermano Ricardo, mi suegro. Fuimos a una iglesia, y a veces los ministros, como evangelistas, pastores, maestros de la palabra, a todos nos hacen sentar a veces en la primera fila. Y a veces estamos acostumbrados a que venga un profeta y nos suelte palabra de bendición, diga: el Señor te va a llevar por las naciones, el Señor va a hacer algo de ti, algo grande. Pero ¿sabes? No me tocó eso a mí. ¿Sabes lo que habló Dios a mi vida? Y fue algo que yo guardé en mi corazón. Me dijo: vas a ser zarandeado de una manera grande. Este predicador me tomó, y usted mire cómo soy de alto, me movía de un lado para otro y me decía: así dice el Señor, te voy a zarandear, voy a probar tu vida. Y toda la reunión fue esa palabra para mí, y venía cada 2 por 3: el Señor te va a probar, vas a pasar por lucha, vas a pasar por dificultades. Y al último me dijo: pero eso será necesario para que tú escales otro nivel. Ingresó tristeza. Apláudale al Señor. Ingresó tristeza a mi corazón.
Lo primero que dije en ese momento, cuando esta persona soltaba esas palabras, le dije: Señor, guarda a mi hijo y guarda a mi esposa. Fue lo primero. De mí haz lo que quieras, pero guarda a mi hijo y guarda a mi esposa. El Espíritu Santo en este lugar sabe que fueron mis primeras palabras. Ahora, ¿qué sucedería en tu vida? Que venga el Espíritu Santo y de Dios y te diga: prepárate, porque voy a sacudirte a ti. Pero si yo voy a sacudir tu vida y voy a sacudir a tu familia, no es para que seas glorificado tú, sino es para que yo te prepare para la salvación que quiero darte a ti. Porque a veces pensamos que el procesamiento Dios nos va a llevar a la bendición. Claro que sí, pero también el Señor en el procesamiento nos lleva ¿a dónde? A purificarnos en lo espiritual. Esta persona, este guardiacárcel, estaba allí. En su corazón pasaron miles de emociones o de sentimientos. Seguramente hasta de su familia se olvidó por ver esa situación. Pero el Señor permitió ese procesamiento por unos segundos, que la vida se le pasara por adelante. ¿Para qué? Para que él pueda tener una salvación en su vida. ¿Hace cuánto tiempo perdiste el temor hacia Dios? ¿Hace cuánto tiempo? Quizás dices malas palabras. Quizás escuchas música del mundo. Quizás estás en adulterio, en fornicación. Y esas tinieblas, cuando hablamos de este rompimiento, de ese movimiento que hubo en esa cárcel, así primeramente yo quiero decirte algo de parte del Espíritu Santo. Se sacudió en una cárcel, y tú tienes que saber que en una cárcel hay encerrados personas que fueron delincuentes, personas que mataron a sus hijos, personas que violaron, personas que asesinaron. Allí está el drogadicto, allí está aquella persona que tiene sida, aquella persona que hizo lo malo en la sociedad. Y hoy quiero decirte algo: cuando hubo ese movimiento en aquella cárcel, ¿sabe lo que es esa tiniebla, esa oscuridad que se vio por unos momentos? Fueron demonios que estaban soltando vidas de personas. Fueron demonios que estaban soltando a vidas de personas, de seres queridos que estaban allí. Personas que estaban siendo atadas por el enemigo. Y hoy yo puedo decirte algo en lo espiritual, algo lo que siento en mi corazón, que hoy también hay personas en esta condición, en este lugar. Yo no vengo a traerte lo que es algo de color de rosa. El color de rosa es la esencia agradable que te ha dejado Él en su palabra. Pero cuando se va el temor hacia Dios, tú vas a pecar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. Y ese pecado se va a volver algo habitual en tu vida. Pero hoy yo quiero decirte algo. Tú tienes que estar del lado del carcelero. Cuando él estaba allí a punto de terminar con su vida por ver el panorama de tristeza y el panorama horrible que había delante de él, atrás de esa tiniebla se escuchó una voz de esperanza. Y hoy en este lugar también el Señor te dice: tú no me estás viendo a mí. ¿Por qué? Porque el pecado que tú estás atravesando es el que te está encegueciendo. Ese pecado está encegueciendo tu vida. Ese pecado está encegueciendo a tu familia. Ese pecado está encegueciendo el crecimiento espiritual en tu vida. Pero este mensaje no es para castigarte, sino este mensaje es de parte de Dios para decirte: yo quiero que tú seas salvo. Yo quiero que tú seas salva. Yo no quiero que te pierda. Yo quiero que tú seas salvo y que estés conmigo para toda la eternidad. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice el Señor. Él viene a buscar a su iglesia. Él viene a buscarte a ti. Él viene a buscarte a ti. Él viene a buscarte a ti. Y yo no me quiero quedar. Porque ¿de qué te vale 20, 30, 40 o 50 años en el camino de Dios y perder una salvación tan grande, tan hermosa? Algo que cautiva mi corazón, lo que el Señor dice en su palabra. En el libro de San Lucas, capítulo 19, versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¡Ay! Dígalo usted. El Hijo del Hombre
hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Jesús habló esta palabra y dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Este hombre estaba terminando con su vida, este carcelero. Este hombre, si terminaba con su vida en ese momento, su familia, su esposa, su hijo no iban a conocer la salvación del Padre. Pero tiene que haber un procesamiento para que Dios sacuda nuestras vidas y llegue la salvación a nuestro hogar. La preocupación esencial en este tiempo tiene que ser llegar a esa salvación. A esa salvación que un día Él nos prometió. Esa salvación tiene que llegar para nuestros hijos, para nuestros niños, para nuestra niña, para nuestra iglesia. Tiene que llegar esa salvación. Porque ¿de qué te valió tantos años en la iglesia? ¿Por qué te valió tantos años estar del lado del carcelero y solamente ser un espectador de lo que sucedía detrás de esa polvadera? ¿De qué te valió? Si hoy te estás perdiendo, tú quieres que tu vida sea salva, diga amén. Amén. Si tú quieres que tu hijo sea salvo, diga amén. Y yo me acuerdo claramente la primera vez que fui a su iglesia, pastora, cuando el Señor depositó una palabra sobre mi boca y cuando le dijo el Señor que no cerrarías tus ojos hasta ver lo que tú estabas clamando. ¿Y ustedes qué están clamando al Señor? Quizás hoy no hay un hijo de ustedes, como le sucedió a la pastora. Hoy no hay un hijo de ustedes en este lugar. Quizás no está tu marido, no está tu esposo en este lugar. Quizás estás en este lugar y tu papá y tu mamá no están en este lugar. Quizás ustedes hoy están en este lugar, pero ya perdieron la oración, perdieron la búsqueda, perdieron la comunión, perdieron la integridad, perdieron la presencia del Padre sobre sus vidas por alejarse de Dios. Pero hoy el Señor te dice: no te hagas ningún mal, pues yo estoy aquí, detrás de esas tinieblas, detrás de esas cárceles. Yo estoy aquí, no tan solo para restaurarte y para salvarte, sino para rescatarlos a ustedes de las prisiones que están atados. Este carcelero, cuando oyó esta palabra, ingresó paz en su corazón. Y en el versículo número 31 del libro de los Hechos, capítulo 16, dice así: y ellos le dijeron, este carcelero se acercó y le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor.